Bueno, gloria al Señor. Y bueno, entonces estamos mirando a Jeremías. Quisiera que viéramos Jeremías 32, versículo 1 al 3. Palabra que fue a Jeremías de Jehová el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Y entonces el ejército del rey de Babilonia tenía cercada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Pues Sedequías, rey de Judá, lo había preso diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego la ciudad en la mano del rey de Babilonia y tomarála? Y nota, el rey quiere oír algo bueno, pero lo que está diciendo Jeremías no es bueno. Y entonces eso produce este enojo, como si parara al profeta, como si encerrarlo en la cárcel fuera parar lo que iba a suceder, lo que el profeta les había dicho. Pero la palabra de Dios, hermanos, cuando es dada genuinamente, cuando viene una palabra que es de Dios, bueno, pues debemos poner atención. La Biblia dice: no menosprecies las profecías, examínalas y retén lo bueno. Gloria al Señor. Y bueno, ellos estaban menospreciando la palabra de Jeremías, estaban creyendo que si Jeremías permanecía preso y ya no predicaba, ya no iba a suceder lo que él ya había dicho. Y entonces lo metieron en la casa de la cárcel, en la casa del rey. El rey tenía sus calabozos, el rey tenía sus presos allí, tenía tal vez algún sótano donde estaban los presos. Y allí fue metido Jeremías por causa de su profecía. Pero regresemos un poco más al capítulo 20. Jeremías 20. Y vamos a leer versículo 7. Dice la Escritura: alucinásteme, oh Jehová, y ya yo me he frustrado. Más fuerte fuiste que yo, y vencísteme. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Quiero que notes al profeta que está diciendo que está actuando como alguien alucinado, alguien que está fuera de sí, alguien que está medio loco. Y él está hablando así porque está diciendo cuál era su experiencia. Dice: yo me encuentro frustrado. Y esta era la sensación que él tenía. Estaba sintiéndose fracasado porque ninguna de las palabras era escuchada para recibirla, sino era escuchada para arremeter contra él. Dice: me hacen escarnio, se burlan de mí. Y bueno, entonces fui escarnecido. Esto quiere decir, se burlaron de mí. Dice: cada cual se burla de mí, porque desde que hablo doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y el profeta, ha persistido hablando los mensajes que Dios le da, pero nadie lo escucha. Y esto lo que produce es este rechazo. El profeta es como un apestado, está peor que un leproso. Es alguien que nadie quiere, que todos detestan. Y bueno, esto era por hacer lo correcto, por ser obediente, por permanecer fiel a lo que Dios le estaba dando. Bendito sea Dios. Algunos profetizan cosas
que le gusta al oído de la gente, vas a prosperar, tus deudas se acabaron, te va a ir muy bien y vas a tener mucho dinero y ya se acabó tus tiempos difíciles, porque a partir de ahora todo será bonanza y bueno, palabras así que a todo el mundo le gusta oír. Y entonces manipulan a la gente con esto y obtienen beneficio de la gente y se dicen hombres de Dios y dicen que su mensaje es de Dios. Pero bueno, el asunto es que no se trata de hablar aquellas cosas que a la gente le gusta o aquellas cosas que a la gente no le gusta. Se trata de ser fiel, ser obediente para transmitir aquello que viene de Dios. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios, y dije, y este es un momento de quiebre en el corazón de Jeremías. Él está en un punto de ya no aguanto más. Y dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Esta era la situación que él decía, si yo sigo hablando me van a matar. No solamente se van a burlar o me van a meter a la cárcel, sino me van a matar. Y dice, ya no voy a hablar más. Cada que abro la boca, para mí es más difícil. Así que ya no voy a hablar de parte de Dios. Y bueno, esto parece un pensamiento lógico, ¿no? De sobrevivencia. De decir, pues Dios no me está cuidando. Dios permite que todo esto me pase y yo estoy caminando obediente y esto viene contra mí y ya no lo aguanto porque Dios no me defiende. ¿Has llegado a pensar que Dios te abandonó? ¿Has llegado a pensar que te encuentras en una situación que nadie ha vivido? ¿Que estás estrenando ese camino? ¿Que nadie ha sufrido como tú? ¿Lo que tú estás pasando es nuevo? Nadie en la Biblia pasó lo que tú estás pasando. Y entonces sientes que es justificable renunciar al Señor y a lo que Él te está mandando para hacer aquello que te salve la vida. Pero la Biblia dice, Cristo dijo, el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Y esto es verdad. Y aquel que la salvare, ese la perderá. Y hermanos, ¿qué está diciendo? La prioridad es Él. La prioridad es su voluntad. La prioridad es hacer lo que Él te pide. Y esto es contra viento y marea. Esto es contra todas las cosas que se oponen. Siempre que hablamos, el diablo se levanta en contra. Hasta un suspiro que nosotros hacemos para Dios significa una reacción del diablo y de las tinieblas para tratar de impedirlo. Él es el enemigo, no es Dios. Y la manera de vencer al diablo es obediencia. Alabado sea Dios. Y a veces estamos en situaciones por hacer el bien y estamos metidos en aprietos y estamos llevando vituperio. Por eso se llama vituperio, porque están hablando cosas falsas, están dando falso testimonio, te están atacando sin motivo. No hay nada injusto en lo que estás haciendo. Sin embargo, estás lastimando a la gente dura, a la gente mala. Pero esto es la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Así que, bueno, entonces dice algo más. Y dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, pero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trabajé para sufrirlo y no pude. Y lo que está diciendo el profeta es, bueno, yo determiné ya no más.
pero Dios pudo más que yo. Fue un fuego dentro de mí. Y yo sentía mis huesos calientes. Era algo que no podía yo contener. Y quise contenerlo, quise resistirme. Pero Él me ganó. Dios me ganó. Y hermano, ese punto tiene que llegar a nuestra vida. Cuando ya no importo yo, sino lo único que importa es Él. Lo que importa es su voluntad. Lo que importa es cumplir su propósito, ser obediente y servirle en la manera que Él me pide hacerlo. Gloria al Señor. Fue muy difícil. Y Él decía, violencia por todos lados. Por donde quiera que volteo, cuando abro la boca, lo que recibo es vituperio. Bueno, tenemos que entender entonces que hacer la voluntad debe convertirse en una prioridad. La voluntad de Dios es lo más importante. Agradar a Dios, tener fe, tener confianza y pasar por donde haya que pasar, siempre obediente. Se dice fácil, ¿verdad? Pero Jeremías es un ejemplo de cómo es que él tuvo que vivir una situación totalmente equivocada. Bendito sea el Señor. Vayamos al capítulo 38, Jeremías 38, y veamos los versículos 5 en adelante. Y dice, y dijo el rey Sedequías, helo aquí, en vuestras manos está, que el rey no podrá contra vosotros nada. Entonces tomaron a Jeremías, hicieron echar en la mazmorra de Meleías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la mazmorra no había agua, sino cieno, o lodo, y hundióse Jeremías en el cieno. Qué terrible, las cosas van de mal en peor. Ahora ya no solo está metido en la cárcel y luego tiene un pequeño respiro en el patio de la cárcel, pero como sigue profetizando y sigue diciendo que lo que va a pasar va a ser malo para ellos si no se arrepienten, y no se arrepienten, y lo que hacen es aumentar el castigo sobre Jeremías. Hermanos, hacer la voluntad siempre provoca ataques del enemigo. Gloria al Señor. Pero tú debes confiar. Y lo que está pasando aquí es peor. Dice, y hundióse Jeremías en el lodo, en el cieno. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco que estaba en la casa del rey, que habían puesto a Jeremías en la mazmorra, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con Jeremías profeta, al cual hicieron echar en la mazmorra, porque ahí se morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo a Ebed-Melech, etíope, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar a Jeremías profeta de la mazmorra antes de que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder hombres y entró a la casa del rey, al lugar debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos traídos viejos y andrajosos, y echólos a Jeremías con sogas en la mazmorra. Y dijo Ebed-Melech etíope a Jeremías, pon ahora estos trapos viejos, traídos y rotos, bajo los sobacos de tus brazos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. Así que le echaron una soga para sacarlo, y la soga le quedó aquí. Pero al jalarlo, como estaba atrapado en el lodo, no era como sacarlo del agua, sino era sacarlo de algo pegajoso, espeso. Así que le iban a tener que tirar duro, y esto iba
tal vez a desmembrarlo. Así que le trajeron un montón de trapos y le dijeron, póntelos en tus sobacos para que la cuerda se apoye en los trapos. Bueno, era la tecnología de entonces. Gloria al Señor. Y lo sacaron de allí. Imagínate a Jeremías. Si cuando se burlaban de él ya no quería, y después va a la cárcel, y después en la cárcel lo meten en esta cisterna, en esta mazmorra, dice aquí, y está metido hasta el cuello en el lodo. Era algo, hermanos, en lo cual pensamos o llegamos a pensar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace algo? Bueno, ahí está Ebed-Melech. Dios está haciendo algo. Ebed-Melech intercede por él, logra que el rey le diga, sácalo antes de que se muera. Y entonces él toma 30 hombres, como el rey le dijo, y va y los saca de este lugar. Y bueno, a estas alturas yo creo que Jeremías estaba diciendo, ay, ¿cuándo? Qué feo el día en que conocí a Jesús, en que le entregué mi vida, en que Él me salvó y yo fui llamado a servirle. Y estoy hablando la verdad, hermanos. Nadie puede entrar al ministerio si primero no entra al reino. Nadie puede servir a Dios si no primero conoce a Jesús. La Biblia habla de que el Espíritu de Cristo estaba en todos los profetas que estaban prediciendo las cosas que Dios le mandaba. Y entonces el texto dice que ellos predecían las cosas que sufriría el Cristo, las aflicciones que tendría el Cristo y las glorias que vendrían después de ellas. Así que los sufrimientos que nosotros vemos en la Escritura, hermanos, son solo probaditas del sufrimiento que fue más intenso que ninguno, que fue más profundo, que fue más terrible que lo que cualquiera sufrió por él. Gloria al Señor. Así que ellos son una figura y nos hablan del amor de Dios y nos hablan de la gracia que Dios tiene para nosotros, para perdonarnos, porque Cristo sufrió lo indecible. Cuando nosotros vemos a Jeremías en este cielo y vemos cómo está atrapado, cómo lo retiene, está pegado a él, y cómo lo tienen que jalonear con cuerdas y tienen que protegerse las axilas, lo que está mostrando, hermanos, es una figura de cuando la Biblia habla de Cristo. Dice, estoy en un hoyo profundo donde no puedo poner el pie. Dice, las aguas han llegado hasta el alma. Y es el Señor Jesucristo en el infierno. Así que una parte de la profecía de Jeremías va a tener significado para él cuando él pasa por estas situaciones y se da cuenta de cuán grande es el amor de Dios. Cuando tú estás sufriendo un poquito, porque es muy poquito lo que tú sufras comparado con lo de Cristo, los dolores de cáncer son muy poquitos comparados con los dolores de Cristo. Y estoy hablando de los dolores más terribles. Son poquito comparado con lo que Cristo estuvo dispuesto a sufrir por ti. En un momento, cuando Él estaba en el huerto, Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Y es como Jeremías diciendo, ya no voy a hablar, ya no voy a hacerlo. Pero dice, ese fuego que entró y que abrazó mi corazón y consumía mis huesos, fue algo que no pude resistir y cedí. Y hermano, el amor de Dios es así.
El amor de Dios le da sentido al sufrimiento. Sin amor no se aprovecha. Pero bueno, eso es lo maravilloso, que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, que Dios nos ama y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y entonces Él nos da la capacidad de pasar por donde tenemos que pasar, porque Cristo ya pasó por allí y porque Él es el único que nos puede sostener en esas condiciones. Cuando parezca absurdo, cuando parezca, pues ¿qué pasa si yo ahora voy a la iglesia, si ahora le busco mucho y ahora estoy en las actividades y ahora y puedes sacar todos los argumentos de cómo estabas lejos y ahora estás cerca, y ahora que estás cerca te va peor? Pues lo que tú necesitas es reflexionar un poquito acerca del amor de Dios y de hasta dónde Cristo estuvo dispuesto a sufrir por amor de ti. Cuando la Biblia habla de nuestro vituperio, dice que Cristo fue vituperado y que nosotros debemos aceptar el vituperio, recibir el vituperio, porque Cristo lo hizo. Así que Dios nos da un privilegio, no solo de conocerle, sino de padecer por causa de Él, de su voluntad. Si tú sufres por tu causa, si tú sufres por tus errores, si tú estás en dificultades como Samson, que fue a la cárcel por ser carnal y por estar siempre viviendo una vida sensual, en donde sus apetitos eran más importantes que la voluntad de Dios. Él cayó en la cárcel porque necesitaba aprender. Pero Jeremías no, José no. Y ahí lo vemos, y ahí está metido, y las cosas se ponen más difíciles. Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Y bueno, cuando lo sacan, bendito sea Dios porque salió. Y dice el versículo 28, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Gloria al Señor. El rey le dijo, bueno, no vas a morir. Si se hubiera quedado ahí en la mazmorra con el lodo, con el cieno, se hubiera muerto. Pero Dios preservó su vida. Pero él siguió en la cárcel y vino el sitio de Jerusalén y pasaron los días. El pan se acabó, ya no había que comer y bueno, el precio de las cosas subieron porque si alguien quería algo tenía que pagar una alta suma por tener un pedazo de pan, porque ya no había, hasta que tuvo que rendirse. Y entonces Nabucodonosor tomó al pueblo de Dios y a todos los que estaban en Jerusalén y se los llevó cautivos. Ahora ellos iban a ser esclavos. Pero dice la Escritura que todo lo que Jeremías habló se cumplió. Y hasta que todo esto terminó, Jeremías permaneció en el patio de la cárcel. Él no podía salir a predicar, él no podía salir para decir alguna palabra de esperanza. El pueblo no quería oír más a Jeremías. Jeremías estaba muerto. Eso es lo que significa la cárcel. No tienes expresión, no tienes vida, no tienes voluntad, no decides qué hacer, ni a dónde ir, ni qué decir. No tienes elección, estás impedido de todo. La cárcel es un punto de muerte, un punto de
en punto muerto, un punto neutral, un punto donde no ni avanzas ni retrocedes, estás allí, estás muerto. Pero bueno, lo importante, el éxito, es ser obediente. Nuestra tercera relación es con la autoridad. Y una de las cosas que los profetas nos muestran es la obediencia que tuvieron en medio de un pueblo duro de cerviz, de un pueblo que está viviendo lejos de Dios, de ánimo y de corazón, haciendo las cosas mal, haciendo cosas en contra de los principios de Dios y no teniendo ningún interés por buscar a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Veamos allí en Lamentaciones capítulo 3. Las lamentaciones son de Jeremías. Son lamentos. Son expresiones tristes, de amargura, de derrota, de dolor. Y bueno, aquí está en la Biblia el libro de las lamentaciones de Jeremías. Y bueno, dice allí en el capítulo 3, en el versículo 52. Mis enemigos me dieron caza como ave, sin por qué. Es Jeremías lamentándose. Y él está diciendo, no había razón. No tenían por qué. Yo no les di motivos. Pero ellos me dieron caza como a un ave. Ataron mi vida en la mazmorra. Pusieron piedras sobre mí. Aguas de avenida vinieron sobre mi cabeza. Y yo dije, muerto soy. Invoqué a tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído de mi clamor para mi respiro. Acercástete el día que te invoqué y dijiste, no temas. Cuando Ebed-Melech viene como una respuesta a esta oración, ese es lo que Dios trajo de alivio a él. Lo sacó de las aguas profundas, lo sacó de aquella sensación tan terrible que él estaba teniendo, como que estaba agonizando allí. Pero allí desde el fondo de su corazón, él le pidió a Dios. Era como el último de sus suspiros. ¿Y qué dice la Biblia? Tú te acercaste el día que te invoqué. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dios le dijo, no temas. Estudiamos de las 22 veces que aparece no temas en el Nuevo Testamento. Y lo agrupamos en racimos de 3 y el último racimo de 4. Y esto nos da 22, como las 22 copas en el candelero, 3 en cada brazo y 4 en la caña central, mostrándonos 3 principios que tienen que ver con cada una de las relaciones básicas. Y el resumen de todo esto es, no temas, es la clave de la victoria. Lo que te hace posible seguir adelante no es que sigas en la cárcel, sino que donde te encuentres, no temas. Reconocer que Dios está contigo. Acuérdate, José dice que la mano de Dios era con él y que Dios lo prosperaba en todo lo que hacía. No lo sacaba de la cárcel, pero lo prosperaba en la cárcel. ¿Y de qué nos habla esto? Que lo más importante no es dónde estás ni qué estás pasando. Lo más importante es que Dios está contigo. Que Dios te respalda. Que Dios nunca te ha abandonado. Que Él no te va a abandonar. Y Él viene y te ministra y no te saca y te dice, ahora ven a palacio y te voy a dar la mejor de las recámaras y te voy a dar una suite.
No, hermano. Él quedó en la cárcel, pero ya no había temor. La respuesta de Dios es: no temas. La respuesta de Dios a nuestra vida es: te doy paz. Y la paz de Cristo sobrepuja mi mente, mi corazón, mis pensamientos y mis sentimientos, y guarda mi mente y mi corazón en Cristo. Gloria al Señor. Así que la Biblia dice que Dios no permitirá que tú seas probado más de lo que puedes aguantar. Dice que enviará junto con la tentación la salida para que puedas aguantar. No dice la salida para que ya estés fuera. Te dice que la salida es lo que Él te da, que es su paz, para que tú puedas aguantar hasta el tiempo correcto. Gloria al Señor. Yo no he recibido ninguna solicitud de ninguna mamá embarazada que esté a los 7 meses, a los 8 meses, y que me diga: por favor, pastor, ore que ya nazca. Ya no aguanto. Esto es muy difícil. No me puedo voltear en la noche. Me volteo para un ladito y pum, me patea, y me volteo para el otro y me pesa, y bueno, es muy difícil el embarazo. Sí, pero tú sabes que si nace en ese momento estará inmaduro, tendrá muchas desventajas, necesitará muchos cuidados extras. Es posible que esa madurez no se dé y que tenga algunas secuelas allí por lo prematuro. Hermano, todo es delicioso en su tiempo. Todo es saludable cuando está maduro, cuando está en sazón, cuando está en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios se convierte en algo esencial para poder vivir a plenitud aquello que es la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. Nosotros leemos a Jeremías y decimos: qué difícil, pero qué glorioso. Porque Daniel, 70 años después, se encuentra el libro de Jeremías y se lo lee. Y entonces se da cuenta que, bueno, Dios habló de ese cautiverio y se cumplió. Y Daniel está viviendo ese cautiverio, pero se encuentra con que la fecha está cumplida, y entonces empieza a orar y a pedirle a Dios que haga aquello que Jeremías profetizó, que a los 70 años Dios haría que su pueblo volviera a su tierra. Bendito sea Dios. La palabra de Jeremías nos toca y nos bendice ahora a nosotros. Y todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios aprecia, valora las palabras de Jeremías. Los que no quieren hacer la voluntad de Dios pueden hacer a un lado este libro, lo cual no significa que no se cumplirá lo que Dios tiene que hacer con la dureza de nuestro corazón. Alabado sea Dios. Es mejor obedecer. Es una lección maravillosa en la que Dios dice: no temas, yo estoy contigo. ¿Qué es lo más importante? Miren, hermanos, si Dios no estuviera, si Cristo no estuviera en el cielo, yo no querría ir al cielo. Con todas sus calles de oro y su mar de cristal y todas las cosas hermosas, hermano, el cielo vale, porque Cristo está allí. Y yo quiero ir donde está Cristo. Lo más feo del infierno es que Dios no está allí. Es la soledad que se va a sentir, porque es en el único lugar donde Dios no está. Porque es el lugar de castigo, es el lugar de la ira de Dios. Es el lugar de la soledad. Sin Dios. Aquí todo el mundo anda y llueve, y a veces se queja de la lluvia, y hace calor, se queja del calor, pero Él hace que el sol salga sobre buenos y malos,
y llueva sobre justos e injustos. Aquí la gente puede estar lejos de Dios y sentirse alegre. ¿Por qué? Porque aquí está la iglesia, porque aquí estamos nosotros, porque somos lo que impide que la maldad se desencadene sin freno. Cuando la iglesia sea quitada, la furia del diablo, el anticristo y su encarnación, todas las cosas que la Biblia trae en el Apocalipsis, están hablando de una cosa: ya no está quien lo impide. Ahora está la iglesia, y la iglesia hace vivible este planeta. Es la iglesia la sal que evita que este mundo se corrompa. Gloria al Señor. Es la luz que rasga las tinieblas y que impide que el reino de las tinieblas se enseñoree de todos. Pero esos años en que la iglesia va a ser perseguida, va a ser refinada y va a ser arrebatada y quitada de en medio de la gran tribulación, aquel inicuo tendrá poco tiempo para desplegar toda su maldad y todo su reino. Él había sellado a los que tenían esperanza de librarse del sufrimiento, y bueno, en el tiempo, en la gran tribulación, dice que ellos sufrirán por el sello de la bestia, porque será como una llaga que le va a comer y le va a devorar su carne. Hermanos, nada de lo que el diablo te da es gratis. Él tiene una factura muy costosa que te va a cobrar por tener esperanzas en sus mentiras. Pero lo único que vale la pena es obedecer a Dios. Es ese acto de confianza en donde tú te abandonas al Señor, que tú le crees y haces lo que Él te pide. Alabado sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. Bueno, vamos a ver a otro de los profetas. Segunda de Crónicas 16. Y este es el profeta Ananí. 16, versículo 7. Dice la Escritura: en aquel tiempo vino Ananí, vidente, a Asa, rey de Judá. Y Asa es uno de los reyes que caminó en los caminos de David, aunque no con todo su corazón. Pero era uno de los reyes que reinó bien, que buscó a Dios. Y dice la Biblia que vino Ananí, vidente de Asa, rey de Judá, y díjole: por cuanto te has apoyado en el rey de Asiria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Había una batalla entre Siria y Judá, y el rey de Judá, el rey Asa, bueno, pues había ido ganando, pero él desconfió de Dios, y eso tuvo sus consecuencias. Él quiso hacer una alianza con el rey de Siria. Él quiso resolver las cosas diplomáticamente y no tuvo su confianza en Dios. Él pensó que él solo lo arreglaría y que sus intentos diplomáticos iban a lograr algún tratado de paz. Pero esto no pasó. Y entonces el rey de Siria se escapó de ser derrotado por Asa. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová
Él los entregó en tus manos. Le está recordando victorias pasadas y le está diciendo: Asa, cuando tú te apoyaste en Dios y aquel ejército era mucho más poderoso que tú, Dios los entregó en tu mano y tú los acabaste. Dios hace la diferencia. Si tú le buscas, Él te va a dar la victoria. Bueno, esta es la palabra del profeta. Y dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para corroborar a los que tienen el corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá guerra contra ti. Y el rey estaba recibiendo el mensaje claro. Si tú te apoyas en humanos, en personas, y quieres hacer alianzas con ellos, la guerra vendrá contra ti. Pero si tú te apoyas en Dios, Dios te va a dar la victoria. Bendito sea Dios. Pero el rey, habiendo oído sus opciones, se enojó. Y repito, era un rey que estaba caminando en los caminos de David y ya había tenido victorias porque se había apoyado en Dios, y ahora estaba teniendo derrotas porque había dejado su confianza en Dios. Y enojado Asa contra el vidente, echólo en la casa de la cárcel, porque fue en extremo conmovido a causa de esto, y oprimió Asa a aquel tiempo a algunos del pueblo. Gloria al Señor. Mas los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Gloria al Señor. ¿Sabes quiénes fueron los autores de los libros de Reyes y de Crónicas? Parte de la historia está en los libros de Samuel, y eso lo escribió el profeta Samuel. Pero ¿quién escribió los Reyes? ¿Quién escribió las Crónicas? ¿Sabes quiénes lo escribieron? Los profetas. Gloria al Señor. Ellos llevaron un registro de todo lo que pasaba, de lo que Dios les hablaba y de la manera en que ellos recibían o rechazaban la palabra de Dios. Y dejaron constancia. Y son así. Hablan de lo mismo. Y tú puedes leer cosas que se dicen en Crónicas que no se dicen Reyes y que sucedieron en ese momento, y que entonces tú tienes un panorama completo a través de los Reyes y Crónicas de qué es lo que pasó. Ananí fue uno de los escritores de estos libros, y otros profetas. Bendito sea el Señor. Y aquí le llaman vidente, porque Dios le hablaba a través de visiones, y Dios le comunicaba las cosas de tal manera que así también Jeremías fue un vidente. Dios le mostraba cosas a través de representaciones. Un día le dijo: toma este cinto y llévalo y entiérralo allá en el río de Mesopotamia. Y entonces él toma el cinto, no sé por qué no lo enterró allí en el Jordán, pero se fue hasta allá, y fue y enterró el cinto, y lo dejó ahí a la orilla del río. Y tiempo después Dios le dice: regresa por el cinto y sácalo de la tierra. Y él va y regresa y saca el cinto, y el cinto está podrido. Y todo este tiempo solamente para darle una palabra al pueblo y decir: así como este cinto se pudrió, así voy a hacer contigo. Era una manera en que Dios se revelaba a él, y él tenía que comunicar el mensaje de Dios. Era muy didáctica la manera en que Dios les hablaba. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Dios es maravilloso, ¿no es así? Y nos ha dado 9 dones espirituales. Y Dios se comunica con nosotros. Y Él le habla a su pueblo. Y nosotros tenemos palabras de edificación, exhortación y consolación.
Y tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos, ¿verdad? La palabra de Dios. Y Dios está con nosotros. Y Él nos quiere bendecir. La Biblia dice: procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Hermanos, cuando se seca la profecía, bueno, el pueblo se desenfrena, se dispersa, empieza a tener menos conciencia de Dios y cae en una rutina y en una vida normal, carnal, natural. Gracias a Dios, porque Él sigue con nosotros y nos sigue hablando y nos exhorta y nos bendice y nos anima y nos consuela. Cuando Jeremías recibe "no temas", es un consuelo, es algo maravilloso que Dios viene y nos consuela. Y bueno, aquí Hanani, fue metido en la cárcel. ¿Por qué? Porque el rey se estremeció, pero no se arrepintió de lo que Dios había hablado. Gloria a Dios. A veces tú recibes palabras como esta: ya déjate de tus cosas y confía en Dios. Ya deja tus caminos, deja tus maneras, tus costumbres. Ven, acércate a Dios. Es mejor estar con Dios. Es mejor estar bajo su bendición. Es mejor no temer. Sin Dios, el temor se adueña. Y la Biblia dice que el temor tiene pena. El temor atrae calamidades. No me previne, dijo Job, y vínome lo que me temía. ¿Qué es lo que provocó todo lo que Job vivió? El temor que Job sintió. Porque cuando Dios le habló, no se previno. Y entonces le vino lo que él temía. Esa es la explicación de muchas cosas. No fue arbitrario, no fue que Dios y el diablo se pusieron de acuerdo y el pobre Job sufrió las consecuencias. Es que atrás de eso había una llamada de atención a Job que él no atendió. No se previno. Empezó a temer las consecuencias de su negligencia y le vino lo que él temía. Lo que el impío teme, eso le vendrá. El temor es un imán que atrae calamidades. La solución de Dios es: confía en mí, no temas, yo estoy contigo. Aleluya, gloria al Señor. Pero vamos a ver, gloria al Señor, Primera de Reyes 22, otro profeta. Y vamos a leer versículos 5. Al 18 primero, para tratar de entender qué está pasando. Y dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel juntó a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré? Y ellos le dijeron: sube, porque el Señor te entregará en mano, la entregará en manos del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aquí algún profeta de Jehová? Quiero que notes que el rey de Israel está teniendo una alianza con el rey Josafat, el rey de Judá. Y los dos quieren ponerse o sumar sus fuerzas para ir en contra
de el rey de Ramat, gloria al Señor, de Ramot, de Galad. Y entonces, bueno, pues ellos están allí, pero Josafat era un buen rey. Él buscaba a Dios. Así que él dice, bueno, estamos aquí, sumamos fuerzas, somos más poderosos, pero eso realmente no importa. Lo que importa es si Dios nos respalda o no. Y le dice, ¿tienes profeta para que consultemos a Jehová? Y él llama como 400 profetas que tiene. Y todos coinciden. Y todos le dicen, sal contra Ramot de Galad. Dios los va a entregar en tu mano. Y Josafat dice, no siento paz. ¿Que no tienes un profeta de Jehová? O sea que los otros 400 eran profetas, pero no del Señor. Eran profetas del rey, porque al rey le gustaba que ellos le dijeran cosas bonitas. A veces andamos buscando profecías bonitas y las coleccionamos, ¿verdad? Ni las creemos ni las vivimos, pero las coleccionamos. Qué bonito me dijo Dios. Y bueno, esto es lo que pasaba ahí con el rey de Israel. Bendito sea el Señor. Y dice la Escritura, y dijo Josafat, aún aquí hay algún profeta de Jehová por el cual consultemos. Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Miqueas, hijo de Imla, mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un eunuco y díjole, trae presto a Miqueas, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados para cada uno en su silla, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Chaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los siros hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galad y serás prosperado, que Jehová te dará la dará en manos del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Miqueas hablóle diciendo, he aquí las palabras de los profetas. A una boca anuncian al rey bien. Sea ahora tu palabra conforme a las palabras de alguno de ellos, y anuncia el bien. Y están tratando de sobornar al profeta. Mira, 400 han dicho a una voz que Dios va a entregar al enemigo en la mano del rey. Dice, por favor, profetiza como ellos. Habla las mismas cosas. Y están tratando de que todo se acomode, ¿verdad? Como si Dios no hablara, o si solo recibiéramos aquellas cosas que nos gustan y no tuviéramos necesidad de cambiar nada, de arrepentirnos de nada, de rectificar nuestra conducta, de hacer cosas diferentes a como las estamos haciendo, porque Dios nos lo está pidiendo. Pero el rey de Israel, para nada. Y todos los profetas halagaban su oído. Todos hablaban lo que él quería oír. Y dice, yo aborrezco a Miqueas porque cada que profetiza, pues, no se vale. Y bueno, Miqueas respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Miqueas, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad, o la dejaremos? Escucha bien esto. Y respondió él, sube, que serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. ¿Qué está diciendo Miqueas?
lo mismo que dijeron los 400 profetas. Ahora ve la reacción del rey. Dice, y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de conjurarte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? O sea que el rey sabía que no debía salir y que todo lo que habían dicho los profetas era mentira. Y cuando él dice lo mismo que ellos, él se da cuenta de que no le está diciendo la verdad. Y entonces lo presiona y le dice: dime la verdad. En otras palabras, lo que dijiste no es cierto, aunque coincida con los demás profetas, no es cierto, dime la verdad. ¿Qué te dijo Dios? Y entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su diestra y a su siniestra. Y aquí va a presentar un panorama de las cosas que pasaron en el cielo, de Dios y su propósito, y está mostrando cómo reacciona Dios ante la maldad de la gente. El rey de Israel era su pueblo, pero el rey de Israel estaba lejos de Dios. Si te das cuenta, en todo lo que hemos leído habla del rey de Israel, pero no dice su nombre. Después lo podemos investigar aquí. Pero el asunto es que Dios Él sabía que este rey no lo buscaba, que este rey solamente quería hacer su voluntad. Y no era bueno que Josafat hiciera alianza con él. Esto iba a traer también derrota para Josafat. Pero él está huyendo y se da cuenta de que Dios no está con el rey de Israel. Y entonces lo que narra aquí es de que Dios está enviando a los profetas del rey espíritu de mentira para que le profeticen bien, porque él no quiere oír la verdad. Y entonces solamente quiere oír lo que aprueban. Tú has buscado consejo y vas con un anciano y que te dice algo que no te gusta, y entonces dices: no, mejor voy con otro anciano, este me va a aconsejar mejor. Y andas buscando quien apruebe lo que tú decidiste hacer. Y si alguien coincide con lo que tú dijiste, este sí es buen anciano, este sí da buenos consejos. No te engañes. Dios puede enviar espíritu de mentira para que tú escuches lo que quieres oír. Eso no quiere decir que es Dios quien te está hablando, sino que tú estás teniendo un ídolo en tu corazón y que conforme a lo que tú tienes en tu corazón te está viniendo una respuesta. Tenemos que tener cuidado. No finjamos obediencia. Necesitamos ser verdaderamente obedientes, honestos, íntegros delante de Dios. Bendito sea el Señor. Y dice el versículo 23: ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Llegaron entonces Sedequías, hijo de Caana, hijo de Miqueas, a la mejilla, diciendo: ¿por qué se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Miqueas respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de cámara en cámara para esconderte. Le está diciendo esto Miqueas a un falso de los profetas. Entonces
Entonces el rey de Israel dijo: toma a Miqueas y vuélvelo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. ¿Hasta cuándo iba a estar preso? Él nunca iba a volver en paz. Nunca iba a pasar lo que los profetas le dijeron. Lo que iba a pasar es lo que Miqueas le dijo. Y él dijo: como mi garantía, lo meto a la cárcel hasta que yo regrese en victoria, cuando yo regrese en paz. Bueno, bendito sea el Señor. Y entonces dijo Miqueas: si llegares a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos, todos. Gloria al Señor. Y entonces él está llamando la atención a todo mundo y le está diciendo: si él vuelve en paz, Dios no habló por mí. Hermanos, él estaba arriesgando su libertad, porque si el rey no volvía, él no salía de la cárcel. Pero él, de todos modos, en esas circunstancias fue fiel y dijo: Dios habló por mí, y si él vuelve en paz, yo soy el mentiroso. Dios no habló por mí. Pero, hermanos, la historia nos cuenta que, bueno, el rey salió a la batalla. Salieron a pelear contra esta ciudad. ¿Y sabes qué pasó? Que el rey se disfrazó para que no lo identificaran y no lo persiguieran. Y entonces puso a otro que pareciera ser el rey. Y salieron a la batalla. Y la gente miraba hacia los reyes y estaba tratando de matarlos. Y mataron no mataron al que parecía ser el rey, sino alguien tiró una flecha al azar, así dice, al azar, y la flecha le cayó al rey. Y el rey, que estaba vestido, disfrazado, murió. Y se cumplió la palabra del profeta. Él no iba a regresar, él iba a morir. ¿Por qué? Porque su corazón no era recto delante de Dios. Hermanos, a veces la Biblia dice: examínate a ti mismo, ve qué hay dentro de ti, ve tu corazón. Dios examina el corazón, Dios mira y pesa nuestros corazones. Él mira lo que hay allí. Si nuestro corazón está abierto, es recto y desea hacer la voluntad de Dios, Dios nos va a bendecir, nos va a conducir y nosotros le vamos a seguir. Vamos a ser obedientes a Él. Pero si nuestro corazón no es recto, no, venga lo que venga, tú no vas a querer escuchar nada que te hable o te advierta de que ese camino te va a llevar a mal. Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, lo va a cegar. Si siembras para la carne, vas a cosechar pura maldición. Pero si siembras para el Espíritu, ¿qué vas a cosechar? Vida y paz. Gloria al Señor. Y Dios viene y te dice: no temas. Y eso es lo que el rey debería haber escuchado, que Dios estaba tratando de que él volviera a su corazón, pero él solo quería oír aquello que aprobara su mal proceder. Y ahí tenemos a 3 profetas.
Y tenemos a 3 profetas obedientes, que contra todo lo que se levantó, ellos prevalecieron y obedecieron y pasaron por la cárcel. Pero eso cumplió un propósito: el mostrar que Dios está contigo, que Dios estaba con ellos. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios es la misma en las circunstancias en que nos encontremos. Si tú te has vuelto indiferente, si tú ya no tienes aspiraciones de Dios, si tú tienes el plan A y el plan B, y el plan A significa Navidad, y significa posadas, y significa mundo, pero no hacerlo significa vituperio, porque tus parientes te van a decir fanático, y te van a decir aleluya, salta para atrás, y vas a sufrir vituperio, y aquella reunión que parece ser llamada para la armonía familiar, para que convivamos todos juntos, se ha convertido en un lugar de enojo, donde la gente te rechaza y te dice: nos echaste a perder la fiesta. No sé por qué dije eso. Pero es simple, un pequeño ejemplo. Lo que Dios quiere es que nosotros abramos nuestro corazón y recibamos no solo lo que nos gusta, sino todo lo que Dios tiene: lo fácil, lo difícil, lo suave, lo áspero, lo bonito, lo feo. Todo es bueno porque viene de Dios. Gloria al Señor. Y cuando lo que viene de Dios acontece en tu vida, cuando tú te vuelves a Dios de corazón y le buscas, hermanos, la bendición de Dios va a venir y tú vas a tener victoria. Acuérdate, los reyes estaban en guerra, salieron a la guerra, iban a un encuentro donde se iban a encontrar con un montón de espadas y flechas y lanzas y todo el tiempo en una guerra está en riesgo la vida. Pero qué diferente es cuando Dios está contigo. ¿Por qué? Porque vas a tener la victoria. Gloria al Señor. A veces salimos a la guerra y, bueno, Saúl salió a la guerra y cuando él estaba en la guerra contra Amalek, ganó. Pero murieron soldados de Israel. En ese tiempo el reino era todo. Saúl fue un punto de unidad en toda la nación. Todas las tribus le reconocieron y Dios lo puso como rey de ellos, porque ellos lo escogieron y querían un hombre sobresaliente. Y dice la Biblia que Saúl sobresalía del hombro hacia arriba toda su cabeza. Era un hombre enorme. Pero la soberbia llenó el corazón de Saúl. Y entonces, en vez de obedecer a Dios, obedeció a medias. Y vino y arrasó con Amalek, pero se reservó lo mejor del ganado y se reservó, bueno, al rey de Amalek. Amalek es una figura de la carne. Y entonces, bueno, pues viene Samuel, les dice cómo estuvo la cosa, y ellos le dijeron: no, pues obedecí a Jehová, le dijo Saúl, todo. Pero tenías que entender algo: si Dios está contigo, no pierdes un solo soldado. Pero si en la batalla tú estás perdiendo soldados, algo está mal. Y hubo miles de hombres que murieron en esa batalla. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, como pecado de adivinación
es la rebelión y el no obedecer. Como dice, es mejor obedecer que los sacrificios. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué vemos allí? Vemos salir a la guerra, pero cuando tenemos a Dios de nuestra parte, entonces no hay bajas. Tenemos victoria, salimos airosos de la batalla. Estamos en paz, bendecidos, a salvo. Gloria al Señor. Y entonces, bueno, Dios quiere que nosotros recibamos el mensaje que Dios nos da cada vez. Gloria a Dios. Cuando vas a hacer algo, oras a Dios y le pides bendición. Cuando vas a empezar el día, te encomiendas a Dios. Le pides que Él te guíe. Le pides que prospere tu camino, que esté contigo. O tú te avientas como el borras y ahí vas, haciendo las cosas según tu parecer, tu criterio. Y no consultas a Dios, no le buscas. No buscas hacer su voluntad. Dice la Biblia que cuando tú vayas a otra ciudad y vayas a hacer algún negocio, no digas iré y haré. Di si Dios lo permitiere. Gloria al Señor. Es tener en cuenta a Dios, es buscar a Dios, es encomendar las cosas a Dios. Vas a comprar un coche, pídele a Dios bendición. Vas a vender un coche, pídele a Dios bendición. Vas a hacer algún negocio, pídele a Dios bendición. Vas a emprender algún proyecto en tu vida, pídele a Dios y déjalo estar en el inicio de las cosas. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Dios está impuesto en todos nuestros caminos. Y si tú le buscas, Dios te va a bendecir y te va a dar soluciones sabias para todas las dificultades que tengas que enfrentar. Gloria a Jesús. Pero si tú no le buscas y tú te avientas y haces las cosas según tu parecer, hermanos, después vas a estar lamentando. Ay, ¿por qué no busqué a Dios? ¿Por qué no me detuve? ¿Por qué no abrí mi Biblia? ¿Por qué no le pedí a Dios dirección? ¿Por qué no recibí lo que Dios me hablaba? Dios nos habla. Y si tú le buscas, Dios te responde. Y si tú quieres dirección, Dios te la da. Ay, es que yo no le pido a Dios por mi pareja porque seguramente me va a dar una bien espiritual, pero fea. El pensamiento de los jóvenes va por ahí. Mejor me la busco yo y después le pido que Dios me la bendiga. Eso está mal de origen. Cuando Isaac esperó que Eliezer le trajera a la mujer que iba a ser su compañera toda la vida, su esposa, él estaba en las tardes orando por eso, esperando y confiando que Eliezer iba a hacer su trabajo bien hecho. Y cuando lo ve venir, ahí ve a la distancia que ya llega la caravana de regreso, ya vienen de la tierra de la parentela de allá de Mesopotamia y viene una mujer con ellos y la ve y dice, y era hermosa, doncella a la que nadie había conocido, varón no había conocido. Dice, y amóla y se consoló de la muerte de su mamá. Se le olvidó toda la tristeza porque le llenó la pupila. Rebeca era la respuesta de Dios. Gloria a Dios. Y bueno, cuando confiamos en Dios, Dios no nos toma el pelo. Dios no nos entrampa y nos obliga.
Dios nos bendice. Alabado sea Dios. Si le confiamos nuestros proyectos, tú estás diciendo, bueno, eso me lo hubieran dicho antes de casarme, pero ya estás casado y ya es la mujer de Dios para ti, es la horma de tu zapato. Amén. Gloria al Señor. Y si consultaste a Dios, tú puedes decir, Dios nos ha ayudado en todos momentos, porque cuando tenemos conflictos y problemas, nos ponemos a orar juntos, nos hincamos juntos, nos tomamos de la mano, le pedimos a Dios y Dios nos ayuda. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque ambos buscan a Dios, porque quieren hacer la voluntad de Dios. Dios es maravilloso. No nos evita los problemas, pero nos ayuda y nos da la victoria. Alabado sea Dios. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? La bendición de Dios en lo que hacemos. La bendición de Dios en cada decisión que tomamos. En cada asunto. Haz que Dios participe y verás la mano de Dios. Pareciera que los dones son solo para que en la iglesia sucedan bendiciones. Pero cuando yo vendí un coche, ese coche yendo a Oaxaca, en una curva hubo un derrumbe, había unas piedrotas tiradas ahí a media carretera. Yo quise esquivarlas y una de ellas le pegó a mi coche por debajo y el coche hasta se levantó. Y de ahí en adelante las llantas se gastaban mal, no se gastaban parejas, se gastaban de la orilla nada más. Y entonces la llevé al mecánico y el mecánico pues le cambió piezas, le cambió toda la suspensión y entonces pues no quedó bien. Y bueno, yo tenía que comprar otro carro, tenía que vender este. Y entonces dije, ¿qué voy a hacer? Ya sé, dije, le voy a decir la verdad a quien me lo quiere comprar. Y le voy a decir, no te conviene este coche, porque tiene un problema. Y yo dije, así voy a estar en paz, pero así no voy a vender el coche, ¿no? Y entonces estaba yo ya ahí en el autocinema donde se vendían los coches. Y estaba yo esperando, ahí pasaba la gente a ver los coches y a alguien le gustó mi coche. Y entonces se fue por allá y habló con otras personas y vinieron y revisaron y yo les iba a explicar. Ese era mi criterio, ese era mi pensamiento. Según yo, eso era lo correcto. Pero Dios me habló y me dijo, ¿lo vas a vender tú o lo voy a vender yo? Yo le había pedido a Dios que él lo vendiera. Y entonces yo hasta me asusté con la voz porque fue audible. Y yo dije, caray. Y no había nadie, ¿no? Pero lo oí clarito. Y entonces le dije, no, Señor, pues tú véndelo. Y me dijo, cállate. Y entonces vino aquel y lo vio y todo eso y me dice, me gusta mucho tu carro, ¿cuánto quieres? El precio estaba de acuerdo a lo que yo pensé el coche tiene. Y yo le di un precio. Él no me objetó nada. Y me dice, nada más que necesito que vayamos al taller para que yo lo revise. Y dije, bueno, está bien. Y fuimos a su taller. Y lo subió así con una de esas hidráulicas que se levantan. Y entonces todo el mundo le veía por abajo. Y ahí vimos cómo estaba torcido el bastidor. El bastidor era el problema, no era la suspensión, era el bastidor. Ahí le pegó la piedra y se veía ahí el doblez. Y dice, dice, mira, tu carro está muy bueno. Yo no sé cómo le diste este golpe, pero no hay problema. Un calentón y metemos los gatos hidráulicos y usamos el marro y está bien, el carro, cómpralo, hermano, está bueno. Y lo vendí. Gracias a Dios.
y estaba en paz con mi conciencia. No tenía yo ningún problema. Él se dio cuenta del problema del coche y él dijo, yo lo soluciono. Es algo sencillo. Y yo dije, gracias Señor, porque tú sabes vender mejor que yo. Y porque es bueno pedir tu ayuda, pedir tu intervención. Y bueno, este es uno que me acordé ahorita, pero en cada ocasión, cuando tú te encomiendas a Dios, los resultados van a ser buenos. Aunque no sea lo que tú quieres, aunque no sea lo que tú esperas, va a ser lo que Dios te da y te bendice. Aleluya. Gloria al Señor. Encomienda a Jehová tu camino. Espera en Él y Él hará. Aleluya. La obediencia, la búsqueda de Dios, el corazón recto, teniendo el corazón abierto y dispuesto, Dios te va a bendecir y te va a conducir a donde está la bendición. Gloria a Dios. Dios no te da un evangelio de ofertas, de que aunque te portes mal te va a ir bien, y que solamente porque alguien lo dijo, de aquí en adelante te vas a llenar de dinero a montones y vas a hacer lo que quieras. Dios no solapa. Dios redarguye y luego corrige y siempre bendice así. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Bendito sea Dios. Quisiera que leyéramos 2 Corintios 2, versículo 9 al 11. Porque también para este fin os escribí, para tener experiencia de vosotros, si sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonareis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno ha perdonado por vosotros, lo he hecho en persona de Cristo, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y aquí está hablando de alguien que pecó, que puede ser el corintio de Primera de Corintios, el que tomó a la mujer de su padre y que fue entregado a Satanás y que aprendió la lección y está siendo restaurado. Y entonces lo que la Biblia está diciendo es que yo ya en mi corazón ya perdoné, y ustedes también deben perdonar en la persona de Cristo. Dice, pero los estoy probando. Quiero ver si sois en experiencia, en la práctica, si sois obedientes en todo. Y entonces dice, esta es la manera de que Satanás no nos tome ventaja. Él está maquinando todo el tiempo en contra de nosotros, aprovechándose de nuestras distracciones y de nuestras indiferencias, y está tratando de perjudicarnos. Pero si nosotros no desconocemos que esa es la estrategia del diablo y somos obedientes en todo, y entonces damos el perdón y quitamos el problema que alguien tuvo porque ya se arrepintió, y lo abrazamos y lo recibimos en la iglesia, y él es restaurado en la comunión y es restaurado en la relación con todos, y las cosas empiezan a fluir. Bueno, la ventaja la tenemos. El Satanás no va a tener ventaja, porque sabemos cómo opera él, cómo se vale de nuestra carne y de nuestras distracciones y de la falta de búsqueda de Dios para atraparnos. Cuando tú ves a alguien fallar, no hagas leña del árbol caído, dice. No te alegres.
Dios se puede enojar contigo. Tú lo que tienes que ver es ver un fruto y mostrar amor. Y entonces esto va a evitar que aquel hombre, que aquel que falló, sea consumido de demasiada tristeza. El amor sana. Alabado sea Dios. Y entonces nosotros vemos que eso que parecía perdido se recuperó. Que aquel o aquello que considerábamos que ya se había echado a perder, que ya no valía nada, de pronto todo está bien y Dios lo recibe y la iglesia lo recibe y somos vencedores, ganamos, no perdemos. Satanás no nos engaña y no nos quita. A veces nosotros vemos a alguien caer y lo empujamos tantito, ¿sí? De una vez para que se raspe bien. Así es. Pero Dios no quiere eso. Dios nos quiere restauradores. Cuando esta iglesia se llamó Adulam, leíamos la historia de Adulam. ¿Quiénes venían a la cueva de Adulam? David se refugió allí huyendo. Y cuando supieron que él estaba allí, escondido en la cueva de Adulam, dice que vinieron a él como 400. Y las características de estos 400 eran sus parientes. Pero, bueno, a veces la iglesia empieza con puros parientes, ¿verdad? Pero llegaron los amargados de espíritu, los endeudados, los afligidos. Hermano, venía pura gente que dices, apa iglesia que se va a formar. Pero ese es el lugar, esa es la iglesia, el refugio, donde venimos a sanar. ¿Sabes qué decía David? Y todo el afligido y menesteroso debe decir, Jehová sea ensalzado. El afligido y el menesteroso dirá, Jehová sea ensalzado. Esto es lo que David les enseñó a los que llegaban a la cueva. Y cambió su lamento en baile, y cambió su tragedia, su deuda, su amargura, su aflicción, en victoria, en paz, en gozo, en alabanza. Gloria al Señor. Adulam es un lugar de refugio. Debe ser un lugar donde la gente viene a sanar, no donde viene a que le pongas el pie. Viene a sanar. Yo vine a sanar. Cada uno de nosotros venimos, porque tal vez en otros lados nos lastimaron y veníamos así todos rengos, ¿no? Tullidos, espiritualmente, todos amolados. Hermano, Dios nos está hablando y nos está diciendo algo. Yo soy un Dios que bendice a los obedientes. Aquellos que buscan la paz, aquellos que están buscando la voluntad de Dios, que hacen que Dios sea parte de sus vidas. Alabado sea Jesús. Bueno, vamos a ver 1 Pedro 4. 1 Pedro 4:12. Dice, carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Bueno, el texto está diciendo, carísimos es de caridad, no que cuestes mucho. No, eres muy caro en ese sentido. Eres caro porque eres objeto de la caridad, del amor. Y está diciéndoles carísimos porque está diciendo muy amados. Entrañablemente amados. Es una palabra, hermanos, que quebranta la dureza de una roca. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego. Le está diciendo,
las cosas caminando con Dios, a veces parece que te queman. Pero no te extrañes, no te asombres, no te maravilles de que te está pasando eso. Dice, lo cual se hace para vuestra prueba. ¿Por qué no debes asombrarte o maravillarte o refunfuñar en contra diciendo, ¿qué me está pasando? No, lo que debes saber es que en todo Dios tiene un propósito. Y que si Dios te permite pasar por una dificultad, y esta es muy difícil, Dios te está probando. Aleluya. La cárcel fue una etapa de prueba y ellos salieron vencedores. Dice, como si alguna cosa peregrina os aconteciese, como si fuera mala suerte, como si fuera qué mala, estabas en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. No, estabas en el lugar correcto y a tiempo. Era una cita con Dios y su voluntad. Antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si tú estás haciendo las cosas correctas y se ponen las dificultades de a peso, de a dólar, se ponen caras las cosas. Hermano, lo que tú debes hacer es regocijarte. Dios me está permitiendo sufrir, no porque yo hice mal, sino porque estoy caminando en su voluntad. Gloria al Señor. Si sois vituperados, la palabra vituperio es ese sufrimiento injusto, eso que no debíamos recibir, pero estamos recibiendo por hacer lo correcto. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, bueno, está siendo vituperado. Dice la Escritura, sois bienaventurados. Sois bienaventurados porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Hermano, no puedes estar en mejor lugar que en la prueba, porque en la prueba la gloria de Dios, el Espíritu de Dios están allí contigo. Esto puede hacer que todo cambie en tu perspectiva. Tu referencia puede estar mirando las cosas de en medio de los problemas o mirando las cosas encima de los problemas. Allí están los problemas, pero tú no estás oprimido por los problemas porque tú sabes que Dios está contigo. Aleluya, la gloria de Dios está allí. ¿Cierto? Según ellos, según la gente que te ven aprietos, Dios es blasfemado, porque la gente se burla de ti. Pero dice, mas según vosotros, Dios es glorificado. Gloria a Dios. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. La Biblia está diciendo con claridad que hay cosas que tienen sus consecuencias si hacemos las cosas mal. Por metiches, dice aquí. Por meterse en lo que no te llaman. Pues estar de chismoso. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Esta es la bendición. Haciendo lo correcto, sufro vituperio. Soy afligido. Experimento el rechazo. Pero no me defiendo, no doy patadas al aire, no doy cosas contra el aguijón, no me rebelo, glorifico a Dios en lo que estoy pasando. ¿Por qué? Porque Él dijo, no temas, yo estoy contigo. Porque Dios te ha dicho, yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. No temas lo que el hombre pueda hacerte. Alabado sea Dios. Bueno,
Hebreos 13. Versículo 13. Salgamos pues a él fuera del real, llevando su vituperio. Gloria a Dios. Quiere decir, ten esta actitud. Está dispuesto a permanecer haciendo el bien, aunque te traten como un malhechor. Amén. Dice fuera del real, fuera de la puerta, fuera del campamento, como excluido. Pero dice, sal allá afuera, allá donde la gente no me conoce y está dispuesto a hacer lo correcto, a testificar de mí, a hacer mi voluntad, al permanecer íntegro en tus decisiones, aunque los demás se burlen de ti. Lleva el vituperio allá afuera. Gloria al Señor. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. La alabanza es un arma, es uno de los recursos que Dios nos ha dado. Y si todo parece ser o justificar que te quejes y que reclames, y en vez de eso de tus labios sale alabanza, gratitud a Dios, hermanos, el diablo huirá de ti. ¿Por qué? Porque has creado una atmósfera de fe y el diablo no soporta y no entiende por qué tú te ríes y tú cantas y tú alabas en medio de la prueba. Alabado sea Dios, alabado sea el Señor. Y de hacer el bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Gloria al Señor. No se te olvide que el propósito de nuestra vida es hacer su voluntad. Hacer bien es hacer su voluntad. Y dice, no te canses y no se te olvide, porque eso es lo que Dios quiere. Un poeta dijo, el ave canta aunque la raba cruja, puesto que sabe lo que son sus alas. Gloria a Dios. Se está quebrando la rama donde te has apoyado, pero tienes la fe para volar. Y puedes levantarte de esa situación. Y puedes estar firme sobre sus alturas, sobre tus alturas. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesucristo. Bueno, ya vimos uno más, relación con la autoridad. Mientras más obediencia, más respaldo. Mientras tú caminas en la voluntad de Dios, Dios cumple su voluntad en ti. Y tú saldrás enriquecido. Tú saldrás bendecido. Tú verás la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Bendito sea el Señor. Bendito sea Cristo. Bueno, esta es nuestra tercera relación básica. Y vamos a seguir. Vamos a entrar al Nuevo Testamento. Vamos a ver a gente que estuvo en la cárcel en el Nuevo Testamento. ¿Quién me dice así rápidamente quién es el primero que estuvo en la cárcel? Juan el Bautista. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista fue el primero, pero no fue el único. Y cada uno de ellos tiene para nosotros algo bueno que Dios quiere que conozcas, para que disfrutes tus tiempos
difíciles y los aprovechas. Dios te bendiga. Gloria a Dios.